Vamos a visitar ahora unas transparencias sobre cookies que tratan un poco de formalizar cosas que ya hemos visto en ejercicios y que vamos a seguir viendo en ejercicios. Están muy resumidas y las vamos a ver muy rápidamente porque casi todo lo que tiene que ver con cookies lo estamos viendo con ejercicios, así que tampoco hay mucho que hablar. Primero, ¿qué son las cookies? Pues se pueden entender de dos maneras, como veremos también con más detalle en las próximas sesiones. Por un lado, como una forma de mantener estado en un protocolo como HTTP que no tiene estado. Que no tiene estado quiere decir que cada vez que yo hago una interacción desde el navegador hasta el servidor, o entre el navegador y el servidor, esa interacción es en principio no relacionable con las interacciones anteriores y posteriores. Dicho de otra manera, al servidor le llega una petición, le llega un GET o le llega un POST, y en principio el servidor, sin más cosas, no sabe si eso tiene que ver con algún otro GET o algún otro POST que le ha llegado anteriormente o con alguno que le vendrá después. No hay una idea de estado dentro del protocolo, no hay una idea de sesión, que es otro concepto relacionado que veremos más adelante. Por lo tanto, las cookies son, por un lado, una forma de mantener estado en ese protocolo que no tiene estado, una forma de mantener sesión. Y otra forma de entender las cookies es como una forma de almacenar datos en el lado del cliente, porque el cliente va a almacenar la cookie y eso al fin y al cabo es un dato, y ese dato puede tener semántica, puede tener significado para una aplicación. Entonces las cookies también se pueden utilizar como almacenamiento de datos. Y en realidad las cookies son siempre las dos cosas, es como si tuvieran una naturaleza dual. Lo que pasa es que a veces lo vamos a entender o nos va a ser más conveniente entenderlos de una de estas dos maneras y a veces nos va a ser más conveniente entenderlo de la otra. Lo iremos viendo, ya digo, en los próximos días con más detalle. Hay dos versiones principales de las cookies, lo que se suele denominar la versión 0, que es la versión histórica de Netscape. Netscape fue la empresa que introdujo las cookies por primera vez en un navegador y lo hizo en su navegador, Netscape Navigator, que era el dominante en el mercado de navegadores allá por el año 95. Entonces, en aquella época ellos eran los que marcaban un poco por dónde iban los estándares de Internet, introdujeron las cookies y poco después las introdujeron los demás fabricantes de navegadores. Y aprovechando ya que la estaban incluyendo los demás fabricantes, se normalizaron en RFCs. Recordar que las RFCs son los documentos habituales de estandarización en Internet. Entonces, en este caso hay dos RFCs para la versión 1 y hay otras RFCs más modernas. En cualquier caso, nosotros nos vamos a referir normalmente a las cookies de versión 1, aunque una parte simplificada de ellas, que es la que normalmente se utiliza. Esta parte que normalmente se utiliza es setCookie y cookie. SetCookie es una cabecera, bueno, perdón, se me olvidó decirlo. Las cookies siempre van como cabeceras en las peticiones y en las respuestas HTTP. En las respuestas HTTP lo que va es setCookie. Por lo tanto, setCookie lo envían siempre los servidores hacia los navegadores. Y setCookie lo podemos entender como ponte esta cookie. Un navegador le dice un servidor le dice al navegador ponte esta cookie, guarda esta cookie. ¿Vale? El formato simple de setCookie es el que veis aquí. Todas las cabeceras en HTTP, recordar, son nombre de cabecera y después dos puntos y después el valor de la cabecera. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. El nombre de la cabecera es setCookie, los dos puntos y después el valor de la cabecera, el valor de la cookie. En este caso, el valor son varios parámetros separados por punto y coma. Y los parámetros normalmente tienen el formato nombre del parámetro igual valor del parámetro. El primer parámetro que tenemos aquí es el nombre de la cookie. Esta es la cookie, status messages, y este es el valor de la cookie. Luego repito, nombre de cookie, status messages, igual valor de la cookie, deleted en este caso. Luego un punto y coma, y luego otro campo diferente, otro parámetro. En este caso es el parámetro path, que me va a decir el prefijo de los nombres de recurso para los que se va a enviar esta cookie. Recordar que un navegador envía una cookie solamente al servidor del que la recibió. Si yo recibí una cookie del servidor A y yo me vuelvo a conectar al servidor A, yo le vuelvo a enviar esa cookie. Pero el parámetro path puede marcar que la cookie no se envíe siempre. Path barra quiere decir todos los recursos que empiecen por barra, y todos los recursos empiezan por barra, así que de facto estoy diciendo, bueno, pues esta cookie es válida para todo el servidor. Pero yo podría definir un path que fuera barra hola, y eso quiere decir que la cookie solo se enviaría a ese servidor, pero a los recursos que empiecen por barra hola. Y si no empieza por ese patrón, pues la cookie no se envía. Y a continuación tenemos en este caso otro parámetro que es expires, que en este caso me indica
el periodo de expiración de la cookie. El periodo de expiración de la cookie quiere decir que a partir de esa fecha el navegador ya la puede borrar, de hecho la debería borrar, y que en cualquier caso la cookie no se debería enviar al servidor con posterioridad a esa fecha. O sea, el servidor ya no debería ver nunca cookies de un navegador con posterioridad a la fecha de expiración de esa cookie. Bueno, eso es lo que me explico un poquito por aquí abajo. Y repito que esta cabecera setCookie es la que se envía de servidor a navegador. En las peticiones de los navegadores va la cabecera cookie, que por lo tanto se envía de navegador a servidor. Y esa cabecera cookie corresponde con una de las cookies, con una o varias de las cookies en realidad, que tengo almacenadas en mi almacén de cookies. Y solamente envío a un servidor cookies que ese servidor me ha dado previamente. No envío cookies que me han dado otros servidores. El formato es bien simple, nombre de la cookie igual a valor de la cookie. O sea, la primera parte de lo que yo tenía en setCookie. Además, en la versión 1 de las cookies hay otros campos, cookie 2, setCookie 2, que por ahora al menos no vamos a ver. Bien, en la siguiente transparencia tenéis un poquito más detallado la estructura de setCookie. Ya hemos hablado de cómo es el nombre y el valor, hemos hablado de la fecha de expiración. Bueno, se me ha olvidado mencionar que si el valor es nulo cuando estoy poniendo el nombre y el valor, por ejemplo, tengo que la cookie pone nombre igual a nada, eso quiere decir que estoy anulando la cookie. A partir de este momento, el navegador podría borrar, o debería más bien borrar esa cookie ya no es válida. En fecha de expiración ya hemos mencionado y únicamente decir que si no hay fecha de expiración se considera que la cookie es no persistente, o sea que la cookie no hay que almacenarla, el navegador no tiene que almacenarla en disco, solamente tiene que almacenarla en memoria. Por lo tanto, la cookie morirá o dejará de valer cuando el navegador deje de ejecutar, porque en ese momento su memoria se libera. Entonces, si yo cierro el navegador, por ejemplo, y lo vuelvo a abrir, pues las cookies no persistentes deberían haber desaparecido. Hemos hablado también del parámetro path, que era el prefijo de caminos válidos o de nombres de recurso válidos. Tenemos domain, que funciona parecido, pero en este caso para subdominios. He dicho que un navegador solo envía cookies al servidor que se las envió, pero también puede enviar cookies a subdominios del servidor que se las envió. Bueno, pues aquí se dicen cuáles de esos subdominios son válidos. Y digo subdominios porque en el parámetro domain tiene que venir algo que sea subdominio del servidor que me envió la cookie. Después tenemos un campo que se utiliza para seguridad, que es el campo secure, que indica que esta cookie, la cookie que tenga esa marca, solo se debe enviar por conexiones SSL y por lo tanto por conexiones cifradas. Esto es muy importante para cookies que mantienen información crítica, información que si alguien cogiera causaría un perjuicio a la aplicación o al usuario. Por ejemplo, si en un momento dado pongo identificadores de sesión que permitan autenticarse con un servidor. Esos tokens de autenticación que pueden ir en las cookies o que pueden ser cookies, si yo los mando en claro por la red, cualquiera los podría copiar y utilizarlos para autenticarse contra ese servidor. Por lo tanto, ese tipo de información debe ir cifrada siempre por la red y debería poner el campo secure para que nunca el navegador la envíe por una conexión que no sea cifrada. Y luego, por último, pues ya he mencionado que todos los campos, todos los parámetros van separados por punto y coma. Creo que todo lo que tenemos aquí ya lo he mencionado. Las cookies son listas de pares nombre-valor. Cada par va a corresponder a un cookie. Estamos viendo, perdón, la estructura de cookie. Y repito que creo que ya todo esto lo hemos comentado. Puedo tener varias cookies, quizás es lo único que no he dicho en un campo cookie. Por ejemplo, en este que estáis viendo aquí, en una cabecera cookie, perdón, tengo 3 cookies. Una cookie que se llama user, cuyo valor es JGB, otra cookie que se llama last, cuyo valor es 5, y otra cookie que se llama irided, cuyo valor es false. Y veis que están separadas por punto y coma, igual que hacíamos también con setCookie. Solo se envían las cookies que son válidas para el dominio y para el path de la petición de HTTP. Y el envío de cabeceras cookie es, por decirlo de alguna manera, automático. El navegador no toma ninguna decisión al respecto, solamente mira la cookie y si la cookie la tiene que enviar, la envía. Ese es el funcionamiento normal de un navegador. De todas formas, ojo, el servidor no tiene que fiarse normalmente de que el navegador esté haciendo las cosas bien, porque podemos tener al otro lado un navegador de verdad o un navegador que está tratando de engañarme.
Un navegador que está programado con cuidado o en el que, por ejemplo, han hecho algo tan fácil como lo que hemos hecho antes en un momento nosotros, que es cambiar el valor de una cookie con las herramientas del desarrollador. Entonces, en general, no puedo suponer que el navegador me esté enviando información válida y el servidor tendrá que protegerse de ello. Pero en líneas generales, si el navegador se está comportando como debe, el navegador me estará enviando las cookies que tenga almacenadas para este servidor de acuerdo con lo que digan el campo path y el campo domain, como hemos estado hablando. Y por último, vamos a hablar un poquitín de los límites para las cookies. Las cookies pueden utilizarse para ataques de denegación de servicio sobre el navegador. Por ejemplo, le podría enviar una cookie enorme de varios gigas o incluso de varios teras para que estuviera ahí el navegador todo el rato ocupado tratando de leer esa cookie y no haciendo otras cosas mientras. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, desde que existen cookies se han definido límites a partir de los cuales el navegador puede perfectamente ignorar lo que le vengan las cookies. Entonces, originalmente, por ejemplo, había un límite del número de cookies del mismo dominio, que estaba en 20 cookies del mismo dominio. O sea, si un servidor me empezaba a mandar cookies, cuando llegaba a 20 yo podía parar ya de leerlas. Eso está hecho, pues digo, por ejemplo, para evitar que un servidor me mande, no sé, 100.000 cookies y yo me tenga que poner a leerlas una detrás de otra y mientras tanto no puedo hacer otras cosas. También se ponen límites a la cantidad de información que me puede enviar un servidor en una cookie, que históricamente está en 4K. Hoy día tenemos otras formas de enviar información al navegador que pueden ser muchísimo más de 4K y sus propios mecanismos para asegurarse que se minimizan los ataques de denegación de servicios. Pero el límite en las cookies sigue ahí. No debes utilizar cookies muy grandes porque la mayor parte de los navegadores las van a ignorar. El límite original de 20 cookies, sin embargo, sí que se ha relajado un poco. Y hoy día cualquier navegador te suele aceptar 30 y es muy probablemente que 50 cookies del mismo dominio. Aún así, cuando estás haciendo servidores, es bueno que te quedes en 20 porque así estás razonablemente seguro de que le va a llegar o todos los navegadores lo van a poder utilizar bien, o las van a poder guardar bien.